Hermanos en Cristo Jesús, benditos, llamados y elegidos, a todo aquel que tenga yo el privilegio de que Dios le toque el corazón para poder abrir esta página en YouTube y estas enseñanzas que Dios me está permitiendo, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que ya el día de hoy en esta enseñanza número 4, bendito pueblo de Dios, me faltan unos pocos versículos para empezar con la parábola. Yo creo que la empezamos el día de hoy y de aquí en adelante hasta que terminemos todas las benditas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Así que estoy a sus pies. Recuerde que los teléfonos siempre aparecen ahí. Soy un servidor. El Evangelio es gratuito y yo doy mi vida por todo aquel, mediante el amor de Dios y mediante el Espíritu Santo, por todo aquel que demande revelación, todo aquel que tenga hambre, todo aquel que quiera salir de confusión. Así que me pongo a sus pies en esta enseñanza capítulo 4 y ayer nos quedamos, por favor, bendito pueblo de Dios, en San Mateo 7 y vamos a empezar el versículo 21, si son tan amables, por favor, 7:21. Palabra de Dios, benditos hermanos, seguimos con estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que esto que estoy haciendo es una base nada más, una plataforma para introducirnos a las parábolas. Dice en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien. Primeramente, la palabra Señor significa amo y dueño y está hablando de todos aquellos que cuando fueron llamados por medio del Evangelio se dejaron comprar con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Cristo Jesús pasó a ser dueño, porque el dueño de la iglesia, el dueño de su cuerpo, el dueño de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante que quiero decirle también, bendito pueblo de Dios, que todos los que están peleando en YouTube, que si se puede uno tatuar, que si no se puede tatuar, que las marcas, que los perforaciones, mire, bendito pueblo de Dios, cuando se dice que usted fue comprado a un precio muy alto, su cuerpo ya no es suyo. Bíblicamente, el cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Entonces yo ya no puedo mandar en una casa que no es mía. Es, por ejemplo, como si yo quiero ir a la casa del vecino y pintarla de color naranja o pintarle con spray, ¿verdad? Algunas imágenes, pues me va a decir, ¿qué te pasa? Es mía la casa. Entonces, bien, nuestro Señor Jesucristo también para enseñarle, porque muchos representantes no saben utilizar la bendita palabra para dar una explicación. La bendita palabra de Dios, aparte de que nos enseña que somos nosotros el cuerpo, el templo de Dios, dice también, y no hagan como las demás naciones. Entonces, si en el mundo se tatúan y se perforan, siempre dice Dios que nosotros íbamos a ser un pueblo diferente, un pueblo especial, que no hiciéramos lo que ellos hacen, porque todo lo que ellos hacen es obra de Satanás. Yo escuchaba alguna ocasión decir algún representante, no voy a decir nombres, ¿verdad? Que si no se tatuaban un demonio, que si no había problema, que la juventud se podía tatuar porque el cuerpo iba a regresar al polvo. Pues bueno, entonces yo le digo a ese representante el día que llegue a escuchar, si Dios le permite, esta palabra, entonces echémosle vino y cocaína y marihuana al cuerpo, al cabo va a regresar al polvo. ¿Cuál es el problema si va a regresar al polvo? Entonces, lo que usan es para engañar. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que ahí se ponen a contender los pastores, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero otro pastor pues contiende con este otro que dice que sí se puede tatuar y lo lleva a alguna cita bíblica mal empleada en el Antiguo Testamento. Y total, dése cuenta, usted en YouTube sabe que hay muchas peleas entre representantes reconocidos mundialmente. Entonces, ¿quién estará mal? A fuerzas uno de los dos está mal, o los dos, pero a fuerzas están porque están peleando. Y son congregaciones que están llenas.
Son congregaciones que tienen 3,000 o 4,000 personas con esos mismos que están peleando. Entonces, bueno, yo se lo digo porque ya hemos dicho, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, que la Biblia es espiritual y entonces fíjese bien lo que dice en el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, amo, por eso me detuve, Señor es amo, es dueño que me compró a un precio muy alto. Y entonces aquí está hablando de los que fuimos bautizados, de los que aceptamos en el momento que llegó Dios a nuestras vidas, aceptamos el pacto, aceptamos ser suyos, aceptamos ponernos en la mano de Dios. Ahora, pero fíjese bien, lamentablemente no todos los cristianos, no todos los que fueron llamados y escogidos van a entrar en el reino de los cielos. Porque acuérdense que estábamos viendo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque grande y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ella, ya profetizando nuestro amo y nuestro rey estos tiempos, porque recuerde que la bendita Biblia es un libro profético. Entonces, en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor. Entonces dice, no entrarán en el reino de los cielos, pero no habla del día que venga Jesús, sino habla lo que decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, para poder escuchar yo, para poder entrar a esta cuarta dimensión y poder escuchar un lenguaje que no es terrenal y poder tener el privilegio de escuchar a mi Rey, a Cristo Jesús, y el verbo que es Cristo Jesús, y escuchar a Dios por medio de Cristo Jesús, no todo cristiano puede entrar a esta cuarta dimensión. No todo cristiano que le dice Señor, Señor, porque en todo el mundo las iglesias cristianas le dicen Señor a Dios, le dicen Señor a Cristo, en todas las iglesias. Pero no todo el que le dice entrará a tener la comprensión, entrará a este reino, porque entrar a este reino es sujetarme a la voz del Rey, porque mi Rey, el que me gobierna, que a su nombre gloria, es el Rey de Reyes, el nombre que ha dado Dios a todos los cristianos, me dice que si yo soy desobediente a alguno de sus mandamientos, muero. Así que este es el reino, ¿verdad? Y poder escuchar su voz espiritual. Dice, sino, aquí dice quién puede entrar al reino de los cielos, fíjese bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, hermano y hermana, ponga atención, está hablando de perfección, está hablando de rectitud, está hablando de santidad, porque todos estos tres términos que yo le acabo de decir verbalmente van conjunto a una cosa, a venir a la palabra, a aprender los mandamientos y a hacerlos y a practicarlos. Esa es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, recuerde los dos primeros mandamientos, yo siempre se los voy a estar recordando, amarás a tu Dios, es cumplir todos los mandamientos, ese es el amor. Y luego, Señor, y luego amar a tu prójimo. Entonces, ¿el qué hace la voluntad? Porque esa fue la voluntad de Dios. Él me vino a llamar, Él me dio una forma con su palabra, fui obediente y luego me dijo, haz lo mismo que mi Hijo Jesucristo hizo, sé la luz como ya lo vimos, sé la sal como ya lo vimos, discipúlate como ya lo vimos, y entonces la meta es llegar al ministerio, amar al prójimo. Ahora, ellos son los que, este tipo de cristianos es el que escucha la voz del Rey, es el que puede entrar a esta cuarta dimensión, es el que entra al reino de Dios y al reino de su Hijo. Y dice aquí, ahora, en aquel día, aquí ya es otro versículo. Entonces, el reino de Dios, ya le dije, que es escuchar la palabra de Dios y entenderla. Ahora bien, muchos están engañados, muchos se quedaron así, pero cuando llegue Cristo, muchos, fíjense bien otra vez, pongamos atención, muchos. Recuerde que la Biblia es profética y está hablando de cristianos, no pocos, sino muchos. Me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y fíjense bien, porque muchos piden en el nombre de Jesús y también profetizan, que son falsos profetas, ¿verdad? Pero profetizan.
en el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Porque en un momento cuando estaban bien, tuvieron la facultad de poder ser instrumentos de Dios. Y yo le digo algo, yo no echo fuera demonios, pero si traigo a Dios adentro, el que echa fuera demonios es el poder de Dios. Recuerde que nosotros somos instrumentos. Ahora bien, Pablo dijo así, no vaya a ser que yo siendo heraldo, todo lo que haya hecho vaya a ser en vano y no me lo tome en cuenta Dios. No, decía Pablo, no me tome en cuenta Dios todo mi trabajo, que eché demonios, resucité, que prediqué, porque cualquier representante y cualquier cristiano que estuvo 10 o 15 años sirviéndole a Dios en santidad, expulsando demonios, resucitando en el nombre de Cristo Jesús y luego cayó, no le va a valer de nada. Entonces, por eso pongamos atención. Sobre todo está hablando de ministros que hoy han cambiado la gloria de Dios por los deseos de la carne y los deseos corruptos que van a desaparecer, que es dinero, poder y fama. Entonces mire lo que dice aquí. Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, efectivamente, ¿verdad? Milagros de sanar enfermos, ya hemos visto del corazón, de quitar codicia, de quitar avaricia, de quitar orgullo, de quitar cocaína, marihuana, odio, de quitar el dios mamón, todos los corazones enfermos. Entonces, en el trayecto que yo tengo para que pueda entender bien estos versículos, bendito hermano mío, como instrumento de Dios mientras estemos en la cruz y seamos santos a Dios, Dios, recuerde que ya vimos un tema, los que tuvieron el privilegio de poder ver Jesús o el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios o Dios, vimos que tanto Cristo Jesús como un representante no hacen las obras, que es Dios siempre el que hace las obras. Pero de igual manera yo, si ahorita me voy a los deseos de la carne, créame que lo que hice anteriormente de sanar a las ovejitas, o más bien Dios por medio mío, en los años que Dios me ha permitido y los milagros que las ovejitas pudieron ver y que daban gracias y gloria a Dios, pues cuando venga Cristo Jesús y decidí yo el último tiempo irme a los deseos de la carne, no me va a servir. Y muchos, fíjese bien, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, tú me escogiste, tú me diste forma, hicimos milagros, sacamos demonios en tu nombre, ¿ok? Y dice en el 23, fíjese bien, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, bien, ¿qué es que Cristo Jesús nos pueda conocer como hijos de Dios? ¿Cuál es mi boleto cuando venga Cristo Jesús? ¿Cuál es mi bendición cuando venga Cristo Jesús para que me conozca? El sello del Espíritu Santo en mi corazón. Así como el primer pueblo, todo aquel que se circuncidaba en el prepucio al 8º día, Dios lo reconocía como su pueblo, mas no a los incircuncisos en el prepucio. A los otros pueblos, Dios nunca los conocía. Él tenía un pueblo. Ahora recuerde bien, de los dos pueblos, del primero y del que no éramos pueblo de Dios, vino a poner la piedra angular, que es Cristo Jesús, para unirnos en un solo pueblo a todos aquellos que recibieron la circuncisión no hecha por mano humana, sino por fe en el corazón y recibieron la muerte de la carne y la resurrección. Pero Dios es un Dios de espíritus. Él solamente reconoce a los seres espirituales. Y cuando venga, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, ¿cuántos van a estar en la carne y cuántos van a esperarlo siendo seres espirituales totalmente apartados de la mesa de Satanás? Entonces, bienaventurado aquel que cuando venga Cristo le halle como un ángel, le halle en la cruz, le halle siendo un ser espiritual y no
en la carne porque se pierde el sello, se pierde la circuncisión. En el momento en que yo apago el fuego, en el momento en que yo apago la luz, me va a decir, no te conozco, no sé quién eres, nunca te conocí, porque ese es el pacto. Me conoció algún tiempo, pero Dios dice, te aborrezco y no te voy a llevar a la vida eterna. Entonces, bien, nos pone otro ejemplo, ¿verdad? Porque estamos viendo parábolas, aunque en la Biblia no diga que son parábolas, pero mire, toda comparativa que Dios pone con ejemplos terrenales son parábolas. De hecho, está lleno de parábolas, no nada más las que se se titulan parábolas en la Biblia. Pero nosotros vamos a ver todas esas, ¿verdad? Que en su Biblia tiene el título de parábola. Pero bueno, mire, los dos cimientos, que es un ejemplo también que Cristo Jesús pone. Los dos cimientos, le voy a decir primeramente qué es un cimiento. Un cimiento es una base, un lugar en donde uno va a edificar cuando quiere levantar una casa. Entonces, generalmente cuando con los terremotos y con todos los fenómenos sobrenaturales que hay en el planeta Tierra, pues si usted funda su casa en el cerro, en una roca es muy difícil que un terremoto, de hecho, las casas que aquí en México están en los cerros, en rocas, con un terremoto, es muy difícil. Si está bien edificada, es muy difícil porque en la edificación, pues tiene que haber un cimiento abajo de una roca, de algo fuerte. Entonces, bien, Cristo Jesús va a representar un cimiento que la Biblia le llama piedra, la piedra que rechazaron los arquitectos, la roca, la piedra, la roca que siguió en todo momento al pueblo cuando lo sacó de Egipto, esa peña de Oreb, esa roca donde sacaba agua. Bueno, pues eso lo representa a Cristo Jesús, que Dios nos dio la piedra para, ahorita lo vamos a ver, para todo aquel cristiano que quiere edificar una casa, la edifique, y ahorita le voy a ir explicando. Ahora, el otro cimiento que vamos a ver es el engaño de Satanás, son las riquezas, son los deseos de la carne. Por eso dice, fíjese bien cómo va la Biblia en un orden. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y prosigue con esto, porque hay mucha enseñanza. Entonces, empecemos a leer esta bendita palabra. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Ahora, no está hablando de cualquier persona, porque un católico, un testigo de Jehová, los que adoran a la Santa Muerte, los de Alá, los judíos, no pueden escuchar la voz de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios, se necesita haber recibido el pacto del bautizo por fe, que representa una muerte, representa una entrega total, representa voluntariamente. Cuando se me predicó el plan de salvación y el evangelio conforme a esta bendita palabra, y voluntariamente yo me entregué, entonces tengo acceso a esta palabra. Así que aquí empieza a hablar de todos los que se dicen cristianos que entraron por la puerta del redil. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todos los mandamientos, y las hace. Ahora, aquí está diciendo todos los mandamientos, las palabras. Le compararé a un hombre prudente. Ahora, lo diferente a prudente, recuerde que es insensato. Acuérdese de las 10 vírgenes. Habían 10 prudentes y 10 insensatas. Perdón, 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora, ¿qué es la palabra prudencia? ¿Qué es la palabra prudente? Mire, la palabra prudente es esto. Un ejemplo. Usted sale para manejar su carro y desde el momento en que usted es prudente, antes de subirse, checa las llantas, checa a ver si el líquido de frenos está bien, el depósito del agua está bien, el aceite está bien,
las bandas están bien, con vista, luego se sube, eso es prudente, luego se sube, antes de echar a andar el carro, sus espejos laterales, los pone y luego bien, revisa bien que tenga freno de mano, que no esté en velocidad si es estándar, ¿verdad? Y lo va a echar a andar. Y antes de mover el carro, la prudencia es ver, a ver si no hay alguien detrás, a ver si no hay alguien a los lados que me pueda yo llevar. Y una vez que ya vi, entonces salgo. Y también en el manejo soy prudente porque ya me puse mi cinturón y soy prudente para respetar todos los simbolismos que me encuentre de velocidad, de semáforos, porque eso me va a evitar un accidente. De igual manera, aquí en el cristianismo el ser prudente es guardar todos los mandamientos. Todos los mandamientos, porque fíjese bien, así como yo le dije en el carro, un descuido le puede costar la vida de usted o de otra persona, por un descuido. Como hemos visto, ¿cuántos camiones se han quedado sin frenos? ¿Cuántos carros se han quedado sin frenos? ¿Y cuánta gente ha chocado por imprudencia, por ir viendo el teléfono y se ha matado? Bueno, entonces, de igual manera, aquí un descuido que es el pecado, dice la palabra que el pecado paga un salario y es muerte. Un parpadeón, una cabeceada me puede costar la vida. Entonces, los prudentes son aquellos que vienen a la palabra y empiezan a practicar las palabras de Dios por medio de Jesucristo. Recuerde que Jesús es el verbo y que desde Mateo hasta Apocalipsis la palabra es de Dios por medio de Cristo y desde Génesis hasta Malaquías la palabra es de Dios por medio de ángeles y de profetas. Bien, entonces vamos. Le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿qué significa la casa? Hay otra parábola, otro versículo en donde dice, no es parábola, es un ejemplo que pone Cristo. Fíjese bien, usted lo debe de haber escuchado bien aquí en la Biblia. Dice así, ¿qué hombre que quiere construir una casa no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene con qué acabarla? Porque si la empieza y la deja a medias, se burlarán todos los que lo vieron. Y así es. La casa, primeramente, que es mi vida espiritual, dejarme dar una forma para llegar a ser el templo del Espíritu Santo, para llegar a ser la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Primero, me tengo que sentar a calcular el costo cuando se me dice cuáles son los requisitos para ser cristiano. Y le voy a decir una cosa, habla de la fe ahí. Cuando dice a ver si tiene con qué acabarla, habla de decir, amén, Señor, yo sí la acabo porque voy a recibir tu poder, porque voy a recibir, yo sí tomo mi cruz, yo sí puedo separarme de todo, de la mesa de Satanás. Y esa es la fe. Pero hay muchos que empezaron, hay muchos cristianos que empezaron a construir su casa y la dejaron a medias. Yo conozco, yo aquí en el tiempo que Dios me ha permitido el ministerio, que han sido 14 años ya para gloria de Dios, que para mí son pocos. La gloria es para Dios, no para mi hermano ni mi hermana, ni le estoy diciendo para presumir o para gloriarme. Líbreme Dios, porque entonces me voy al lago de fuego. Se lo digo como testimonio nada más. Los 14 años que Dios me ha permitido administrar su palabra, he visto muchos que empezaron a edificar y que empezaron a tener un crecimiento que Dios les empezó a dar. Un crecimiento, pero de repente el astuto, el engañador, los sedució, los engañó y dejaron a la mitad. ¿Y quiénes son los que se burlan? Satanás y los demonios. Son los que se burlan. Ahora bien, entonces si usted escucha las palabras y las hace y es prudente, Dios le va a comparar como un hombre que edificó su casa, ahí está, sobre la roca. Y su casa es que usted viene a la palabra, empieza como discípulo, no tiene un crecimiento, y el alfarero, que es Dios, en el trayecto de los años, por medio del fuego, por medio de pruebas, le va dando, y por medio de la palabra, le va dando una forma, hasta que la termina el alfarero y dice,
bravo, 2, 3 años, 4 años, quizás, ¿verdad? Si es que se aplica, tú ya eres mi templo, tú ya eres mi casa, ya puedo habitar dentro de ti. Y cuando usted llega a esa estatura, es muy difícil si sigue practicando la palabra, porque hay muchos ministros que llegaron a esa estatura, pero como lo acabamos de ver, ¿verdad? Hicimos milagros, sacamos demonios, ¿verdad? Sí, pero dejaron el camino de la verdad y se fueron y lo cambiaron la gracia de Dios por las cosas corruptibles. Entonces, mire lo que dice aquí. Y aquí, descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó la casa porque estaba fundada en la roca. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el Todopoderoso, por eso son parábolas, nos deja siempre como ejemplos, comparativas, y que la Biblia es simbólica para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Las lluvias bíblicamente dice que descienden, que vienen de arriba. Las lluvias bíblicamente, porque no se lo digo ni lo invento, yo le puedo dar un tema de simbolismos y también concordar con la bendita palabra para enseñarle. Proviene de Dios. Son las pruebas que Dios permite, la lluvia viene de allá arriba, es las pruebas que Dios nos permite para ver nuestra fidelidad, como lo hizo con Adán y Eva. ¿De dónde vino la prueba? ¿Quién permitió a esa serpiente entrar en el huerto del Edén para probar la fidelidad de Adán y de Eva? Fue Dios el que permitió, pero no la pasaron. Ahora, aquí también recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo fue probado en el desierto, Dios permitió la lluvia. Ahora vamos a otro simbolismo. ¿Descendió la lluvia? Sí, claro que si yo estoy en la palabra y la estoy haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, las pruebas de Dios, cuando me venga Satanás a tentar, pues le voy a decir, escrito está, y no me van a hacer nada la lluvia, no me va a hacer nada la prueba que me mande Dios, porque así también Eva, si hubiera sido fiel y si hubiera cimentado su casa en la roca, le hubiera dicho a Satanás, no, escrito está, sí se lo dijo, pero aunque Satanás le hubiera dicho, no es cierto, vas a ser como Dios, le hubiera dicho, no me quieras engañar, porque estaba haciendo la obra. Entonces, esas son las lluvias. Dice, y vinieron los ríos, bíblicamente, ¿qué son los ríos? Bíblicamente los ríos es la corriente de este mundo. Muchos versículos bíblicos, hermano y hermana, le voy a decir algunos. Por ejemplo, el que tenga oídos, escuche. Desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, no la generación que salió pecadora, que las postró Dios en el desierto y murieron, sino la generación nueva, cuando pasó a la tierra prometida, la tierra de Canaán, pasaron el río Jordán, si usted ha leído la bendita palabra de Dios, que venía con una corriente impetuosa y que ese río precisamente simbólicamente tiene mucha representación en la Biblia porque divide Moab, porque estaba la tierra de Moab, que representa el mundo, que significa lugar de fornicación, y representa pasar a la tierra de Canaán, que representa hoy el ministerio. El ministerio cuando uno ya alcanza la tierra donde emana leche y miel. Pero para poder pasar del mundo a eso, necesitamos pasar una corriente crecida, porque la palabra de Dios dice que el río se iba desbordando, pero que los sacerdotes y los sumos sacerdotes llevaban el arca por delante, y en el momento que el sumo sacerdote y los pusieron el pie en el río, se pararon las aguas y pasaron en seco y todo el pueblo pasó. De hecho, recogieron 12 piedras, ¿verdad? Para que hasta la fecha siguen ahí. Entonces, ya con un simbolismo, también en Apocalipsis 12, capítulo 12, dice la bendita palabra que Satanás sabe que le queda poco tiempo y se fue a hacer guerra contra los santos, con los que guardan los mandamientos, y aventó de su boca un río para hacer guerra contra los santos.
pero que la tierra ayudó y absorbió ese río, los que han leído la palabra. Entonces, mire, el río, los ríos crecidos, es imposible pasarlos. Yo he visto ríos crecidos aquí en México, por ejemplo, en el pueblo de mi madre, porque mi madre es de un pueblo. Alguna ocasión me tocó ver un río crecido que llevaba ganado, que llevaba corrales de alambres de púas y llevaba una cantidad de cosas, ¿verdad? Hasta carros arrastra y arrastra muchas cosas. El río es imposible que cuando un río crecido está usted lo pueda pasar solo, lo pueda pasar a nado. Ahora, el río es el dinero, es el mundo, son los pasatiempos, es toda la mesa de Satanás, hermano. Toda la mesa de Satanás, que es imposible que el ser humano no pueda ser arrastrado por toda la mesa de Satanás, al menos que usted lleve la fe y lleve la presencia de Dios adentro, que hoy es el arca. Y para poder llevar la presencia de Dios, necesité haber escuchado las palabras y ser hacedor, como lo acabamos de ver en este versículo. Entonces, no es por obras, sino es por fe. Entonces, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién me separará del amor y de la fidelidad que le debo a Dios y a Cristo? Si Dios conmigo, ni el Facebook, ni el dinero, ni los negocios, ni las vacaciones, ni lo que hace el mundo, ni la risa, porque dice a la risa dije enloqueces, ¿verdad? ¿Qué es esto? En Eclesiastés podemos también estudiar ese bendito libro, terminando las parábolas, si Dios me lo permite, todo lo que es Eclesiastés, que habla precisamente del mundo y del camino de Dios. Habla de los dos cimientos, Eclesiastés. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? El mundo es una telaraña. De hecho, la palabra internet significa telaraña porque está conectado a todo el mundo y han quedado mucha gente atrapado en esta tecnología, y la araña que es Satanás ya las tiene devoradas ahí. Igualmente en la mesa de Satanás. Todo, absolutamente todo lo que le quite tiempo para venir a adorar, para venir a consagrar su vida, para venirle a dar su cuerpo, su mente y su vida al Rey de Reyes y estar en sus pies, todo lo que le quite tiempo para hacer eso es la mesa de Satanás y es el río en donde muchos cristianos hoy no pudieron, porque ahorita vamos a volver a esto. Entonces, mire, los que hacen la voluntad, descendió la lluvia y vinieron los ríos. Ahora bien, y soplaron los vientos. ¿Qué son los vientos? Bíblicamente los vientos los representa Satanás y sus demonios porque son seres espirituales. Y ya le dije, son parábolas. Dios nos habla con comparativas. Ahora, también bíblicamente el mar representa el mundo. ¿Y qué es lo que hace un huracán? ¿Qué es lo que hacen que se levanten las olas? Pues los vientos. Cuando el viento está fuerte, el mar está picado como hoy está el mundo. Y los demonios tienen el oleaje del mundo, lo tienen ya picado el mar donde toda la gente está muerta. Acuérdense que en Judas dice, ¿verdad? Hablando de los falsos ministros, hablando de los falsos profetas, Judas dice, y estas son ondas, fieras de mar, azotadas por los vientos que espumean su propia rabia, hablando y poniendo de ejemplo el mar y hablando que el viento las hace como quiere y espumean. Entonces, hay muchas citas bíblicas. Entonces, Dios va a permitir y nos permite en este camino pruebas. Nos permite también toda la mesa de Satanás que son los ríos, todas las seducciones. Y nos permite también que los demonios vengan a acecharnos por medio hoy de impíos, por medio de gente, para tratarnos de matar, para tratarnos de bajar de la cruz, para tratarnos de separar, porque ese es el trabajo de Satanás. Ahora, ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué? Porque esa es la prueba, bendito hermano y bendita hermana, pero Dios no nos dejó solos. Dios nos amó y nos dio la roca, que es la palabra, que es el verbo por medio de Cristo, y nos prometió que todo aquel que cree, que todo aquel que no le dice legalista,
que todo aquel que es recto, que todo aquel que guarda su palabra, la promesa es que van a venir las pruebas, van a venir todo el mundo, va a venir Satanás a ofrecerme de su mesa, van a venir demonios, impíos, falsas congregaciones, el mundo me van a tratar, van a pegar duro contra esta casa, pero no va a permitir Dios una ruina en esta casa. Dice entonces, y no cayó, fíjense, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, es el Rey. Y estar fundada es que es mi cabeza, que a todo le digo amén. Como ya vimos, las bienaventuranzas, vimos cuál es el proceso para alcanzar un tamaño espiritual. Amén. Luego dice aquí, y ya viene el cristiano que viene a la palabra y quiere hacer la mitad de lo que le conviene, lo que oye bonito, ¿verdad? Quiere hacer la mitad de los mandamientos y los otros mandamientos no los quiere hacer. Y yo le recuerdo lo que dice en Santiago. El epístola de Santiago dice, ¿verdad? Que por un mandamiento que transgredamos, transgredimos toda la ley. Porque el que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. Así que si yo un mandamiento que tenga no lo practico, entonces dice que todo lo que vine a hacer no me sirve. Como lo acabamos de ver, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y expulsamos demonios. Sí, pero transgredieron luego mi ley. No les sirve de nada. Entonces, de igual manera, aquí, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios nos muestra de su mesa y la carne nos pide algo y pensamos nosotros que de cierta manera yendo a la congregación y haciendo algunos mandamientos nos podemos salvar, no es cierto, ¿eh? Aquí se le llama el becerro de oro. No podemos servir a dos señores. No podemos tener dos dioses. Porque una voz es la de Satanás que te dice, no te pasa nada, ándale, y que buscan los seres humanos. Y toda la mesa de Satanás, escúchelo bien, toda la mesa de Satanás es lo que va a ser quemado. Porque cuando usted me pregunta, oiga hermano y hermana, ¿esto es malo? ¿Será malo el vino? ¿Será malo los tatuajes? ¿Será malo esto? ¿Será malo el otro? Pues mire, la Biblia dice que todo lo que va a ser destruido cuando venga Cristo Jesús se le llama corrupto. Se le llama que no, que pasa, ¿verdad? Y todo, por eso dice, busquen las cosas de arriba, las que no se ven. Entonces yo le digo algo, ¿cuántos cristianos hay que son seres espirituales y están verdaderamente siendo legalistas, como nos dicen a nosotros, ¿va? Bueno, usemos ese término, aunque no es bíblico, pero bueno, ¿verdad? Que seamos perfectos, que nos guardemos. Entonces, bueno, fíjese bien, pero cualquiera que me oye estas palabras, y aquí está, y no las hace, no las hace. No todas, porque usted le va a decir a su pastor, está hablando de todas. No, yo le puedo mostrar, como ahorita ya le dije en Santiago, le puedo mostrar que Dios quiere que hagamos todos los mandamientos, que con uno nos hacemos transgresores de la ley, con uno que no cumplamos. Entonces, yo vengo a escuchar como cristiano estas palabras y no las hago. Entonces dice el rey, le compararé a un hombre insensato. Aquí está la palabra insensato. Las vírgenes insensatas, recuerde, no tenían aceite. Que edificó su casa sobre la arena. Ahora sí dijo, yo quiero ser cristiano, yo quiero empezar, yo voy a ir a la congregación, yo sí quiero edificar. Ok. Pero ¿sabe qué? Como desecha las palabras del Rey de Reyes y le dice legalista y lo engañaron también con otras palabras y le dijeron, no es cierto que vas a morir, no es cierto que debes de cumplir toda la palabra, no es cierto. Ok. Entonces su cimiento es Satanás que lo engaña, porque yo le digo algo, eso se llama arena. La sabiduría de Satanás y toda la mesa de Satanás se llama arena, va a ser destruido. Y descendió la lluvia, Dios lo probó, no pasó la prueba. Y vinieron los ríos, ya le dije que es imposible sin Dios, no puedo, yo peco, se me sale Dios. Y viene el mundo, vienen las pruebas y vienen los vientos y pegan con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Bienaventurado el varón que soporta la prueba, dice en Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque entonces le voy a dar una corona. Pero yo le digo, la lluvia, para poder pasar esa prueba, se necesita hacer las palabras de Dios. Bienaventurado aquel varón que cuando pasó el río, mientras estuvimos en el mundo, el arca, la presencia de Dios, me paró todos los deseos de la carne. Bienaventurado el que guardó las palabras, porque el que guarda las palabras no se le sale ese poder divino que es el Espíritu Santo de Dios para poder. Y toda la gloria va a ser para Dios, porque aquel cristiano que diga, yo no soy como yo sí hago esto. No, cuidado, no se gloríe, porque Dios nos dejó miles de años sin Dios para ver cómo estaba el mundo, para ver cómo se conducía el mundo. Y si usted ha estudiado el Antiguo Testamento, pues sabe, y aparte hoy también lo ve, porque todo ser humano que no tiene a Dios es un animal irracional, se comportan como animales. Entonces, si usted puede, vienen las lluvias, vienen los ríos, es porque usted fue obediente a las palabras y Dios no lo contestó. Pero si yo no hago las palabras, pues ¿cómo voy a poder pasar la prueba? ¿Cómo voy a poder pasar este río? Es imposible, hermano, ningún ser humano, ni yo podría. Ni vienen los vientos que son más poderosos que yo, los demonios, y me engañan así de fácil como tienen engañado al mundo. Fíjese bien, y cayó esa casa. Por eso, fíjese bien, el que va a edificar, siéntese primero a calcular. Porque hay muchas casas que quedaron destruidas, como el templo de Dios en el tiempo de los reyes, en la deportación, que Dios permitió destruir ese templo porque eran pecadores. Pero mientras no eran pecadores, muchos quisieron destruir el templo de Salomón y nadie pudo destruirlo. De igual manera, toda la Biblia es una sombra. Entonces, está hablando de los cristianos y está hablando personalmente de cada uno. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y claro, ¿verdad? De su enseñanza, la gente se admiraba, pero fíjese bien, no habían gentiles todavía. Los que escuchaban era puro judío, ni los griegos ni los romanos. ¿Y por qué si iban a la sinagoga? ¿Por qué si escuchaban la palabra siempre? Fíjese bien, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos, no como el primer pueblo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo quién es el que tiene autoridad, cómo habla un verdadero representante. Siempre te profetiza las maldiciones y las bendiciones. Un verdadero siervo de Dios te dice, despierta, y te profetiza la ira, te profetiza las cosas de Dios cuando se dé y te profetiza las bendiciones. No nada más, Dios te ama, eres salvo, no importa que seas pecador. Esos son hijos del diablo. Para eso son las enseñanzas, para cerrar la boca de los demonios que hoy están llenos las congregaciones, no porque yo lo diga, bendito hermano, porque la Biblia lo profetiza y mi rey lo dijo. Así que el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, pues como dijimos, acabamos de terminar ya la base. Empecemos entonces con las parábolas. Primero vamos a empezar con San Mateo, luego vamos con Marcos, luego con Lucas y con Juan, que Juan tiene muy pocas parábolas, tiene una, creo, 2 parábolas nada más, pero vamos a empezar, una parábola tiene Juan. Vamos a empezar, por favor, con la primera parábola que está en Mateo, que es la del sembrador. En San Mateo 13, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 13. Y vamos a empezar desde el 1. Bien, entonces, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, recuerde, usted puede sacar de la bendita palabra lo que significa la palabra parábola y significan comparativas que Dios nos pone y que Cristo Jesús vino a poner, comparativas para que pudieran entender los que estaban inscritos y los que verdaderamente creyeron en Cristo en aquel entonces. Porque hay una cita bíblica en donde le preguntan a Cristo,
¿por qué les hablas por parábolas o por qué nos hablas por parábolas? Y se les dijo, porque a ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos, pero a ellos no, a los fariseos. Ahora, ¿por qué Cristo Jesús habló con parábolas a sus discípulos? Y muchas veces cuando no lo entendían sus discípulos, como lo vamos a ver, luego en secreto les decía qué significaba, porque todavía no había venido el Espíritu Santo para poder comprender bien las cosas espirituales, y mientras no viniera el Espíritu Santo, porque Cristo Jesús todavía no moría en la cruz, ni resucitaba, entonces mientras no muriera, Cristo Jesús tenía que hablar con ejemplos terrenales, entonces que tienen mucha profundidad y lo vamos a estudiar. Mire, en este capítulo 13 está lleno de profecías hasta el versículo 52. Entonces vamos a leer todas las parábolas que vienen en el capítulo 13. Y empezamos con el 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esto es muy importante también, hermano, hay que meditar en cada palabra. A mí siempre Dios me ha dicho, si vas a dar la palabra, no seas flojo y lo que recibiste por gracia dalo y explica cada versículo y desébralo bien. Entonces, primeramente vemos que Cristo Jesús todos los días, después de dormir, iba a predicar, iba a sanar, iba a enseñar, iba a sacar demonios, iba a resucitar. Y esa es la vida de nuestro ejemplo a seguir. Así que no perdí el tiempo de la casa. Y se sentó junto al mar. También es muy importante porque recuerde que el mar representa el mundo. Y hay una alabanza que dice, tú has venido a la orilla, no has buscado, bueno, has venido a la orilla del mar. También dice la palabra a los descendientes de Abraham por fe que su descendencia sería como la arena del mar. ¿Qué representa esto? Los que salimos del mundo, a la orilla, los que ya no estamos allá, los que estamos en la orilla y luego estamos en la orilla y con el evangelio nos vamos separando y separando y separando y separando y separando cada vez de la orilla. Pero esto es un proceso. Bueno, se sentó. Ahora, Cristo Jesús no puede enseñar dentro del mar, no puede enseñar a los del mundo. Les va a enseñar a los que han salido del mundo. Dice entonces, se juntó mucha gente. Y aquí también, ¿verdad? Porque el primer pueblo era mucho y lo seguían, mucha gente. Pero recuerde, toda esta gente que lo vino a escuchar, tanto en el Sermón del Monte, como en la multiplicación de los peces, y toda este gentío que iba, cuando Cristo Jesús les dijo que tomaran su cruz, que comieran de su carne y bebieran de su sangre, muchos dejaron de seguirle, y cuando Cristo Jesús murió, ellos mismos lo entregaron, porque venían a la palabra, pero no fueron hacedores, fueron incrédulos, y su ruina fue grande hasta el día de hoy, que si usted conoce la historia de los judíos y cómo han estado por más de 2000 años, pues a mí me da tristeza. Bien, entonces mire, mucha gente, y entrando en la barca, no en el mar, sino en la barca, que también la barca representa el discipulado siempre, porque vamos a ver parábolas. La barca representa que yo estaba en el mar y que Cristo Jesús me sacó con una red y me puso en la barca para llevarme a la orilla del mar, que es el discipulado, en la barca. Entonces, sentado en la barca, se sentó. Y la barca ya representa afuera del mar, ya representa ser un ser de arriba. Porque yo antes era un pez que estaba abajo y una vez que me puso en la barca, fui de arriba. Ahora, en la barca que estaba Cristo debajo de sus pies, siguen estando todos los del mundo, siguen estando todos los peces, todos los mundanos debajo de los pies, están abajo. Que representa también la bendita palabra de Dios, el mundo, nosotros somos de arriba, el mundo está abajo. Entonces se sentó en la barca y toda la gente estaba en la playa, a la orilla ya, en la playa. Ya le dije qué simbolismo, ¿no? Porque uno dice, muchos pastores que transcriben la palabra dicen, vamos a la playa, porque ahí Cristo Jesús enseñaba, ¿verdad? O vamos a bautizarlos en el Jordán, porque ese es el verdadero bautizo. No, hermano, no, hermana, no. Todo tiene simbolismos. Entonces, ahí en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas
Aquí ya entra la palabra parábola, con comparativas, con ejemplos, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bien, empezamos ahí, le voy a empezar a explicar, para que pueda entender bien. Simbólicamente, a Cristo Jesús se le conoce como el primero que vino a sembrar. Simbólicamente en el Antiguo Testamento no había lluvia, que era también la lluvia representa a Dios, el Espíritu Santo, las pruebas. ¿Va? No había lluvia, no había no había semillas, no había trabajadores para dar la tierra, simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir. El primer pueblo se dedicó a la ganadería, a la agricultura, a eso se dedicó el primer pueblo, ya como una sombra, también en el Antiguo Testamento, como parábolas reales, físicas, pero con comparativas, porque Jacob fue pastor de ovejas, Moisés fue pastor de ovejas, de animales, ya representando hoy espiritualmente los simbolismos que Dios nos quería describir en el Antiguo Testamento. Entonces, desde Génesis, Dios le encargó a Adán y Eva un huerto, les encargó donde habían árboles, les encargó esa tierra. Entonces, simbólicamente, cuando Cristo Jesús vino, la tierra estaba seca, nuestros corazones estaban endurecidos, porque no había agua. Duró el planeta Tierra sin la presencia de Dios más de 4,000 años, poco más de 4,000 años de Adán y Eva hasta que llegó Cristo, sin agua, con corazones secos. Entonces, Cristo Jesús con el Evangelio vino a ablandar los corazones y vino a darnos una semilla, que es el Evangelio. Y esa semilla representa, porque sí nos pone ejemplos simbólicamente, una semilla de fruta, vamos a poner una semilla de durazno, por ejemplo, de durazno, o de naranja, o bien una semilla de mostaza o una semilla de calabaza. Estas 4 semillas que rápidamente le dije son diferentes cada una. Tienen un cuerpo diferente cada una. Ahora bien, cuando usted abona la tierra, la ablanda y mete y introduce la semilla a unos 3 o 4 centímetros debajo de la tierra, que significa el bautizo. La semilla es el Evangelio. Yo recibo el Evangelio como muchos cristianos. Le voy a ir adelantando para que se me haga más fácil explicar esta parábola paso a paso. Entonces, yo recibo el Evangelio, ¿verdad? Y me quedo con la semilla sin sembrarla, sin bautizarme, sin morir, o me bautizo pero no muero, ¿verdad? Y nada más recibo la semilla, pues nunca me va a dar un fruto. Siempre voy a estar viendo por 2 o 3 o 4 años el hueso de durazno. Siempre lo voy a estar viendo aquí en mi mano. Pero si yo lo sepulto, lo sumerjo en la tierra 3 o 4 centímetros y luego tapo y empiezo a regar con agua, o empieza a caer la lluvia, que es el Espíritu Santo que vino, entonces a los 3 días aproximadamente, que es lo que duró nuestro Señor Jesucristo abajo, y luego lo resucitó. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Cuánta sabiduría hay para que podamos entender! A los 3 días, usted regresa, si hay buena tierra y si hay buena agua, y usted busca y desentierra y quiere sacar la semilla de durazno, ya no existe, ya no está. Se convirtió en unas pequeñas raíces y en un retoñito verde que empezó a tener vida, porque la semilla no tiene vida. De igual manera, mi cuerpo estaba muerto. Yo recibí el Evangelio por fe y el sembrador, el que bajó a traerme esa semilla, fue Cristo Jesús. Fue el que bajó con todas estas semillas, que es el Evangelio, y que habló siempre de la cruz, del bautizo. Y el sembrador salió. Entonces, muchos reciben la semilla y la sepultan. Entonces empezamos
para que puedan. Ahora bien, le voy explicando también porque me debería explicarle bien. Entonces, yo morí y una vez que me bauticé, pues necesito cuidado de que no venga una ave, de que no venga una persona y aplaste, de que no venga un viento fuerte y queme un chapulín y se coma el racimito. Ahí entra ya entonces la iglesia, el pastor, que tienen que cuidar a los recién nacidos, tienen que abonar la tierra, tienen que estarla regando, ¿verdad? Tienen que estarla como Pablo dijo, porque así lo dice Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, toda la Biblia es con parábolas, con simbolismos, y si yo me dejo cuidar, me dejo regar y tengo un buen representante, en 2 años ya es muy difícil que los chapulines me echen para abajo, o ya es muy difícil que los vientos, ya un tronco y una raíz ya bien, ya es muy difícil. Y ahí habla Dios de los jóvenes. Jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Y habla también de los niños. Entonces, vamos, la parábola del sembrador. Y dice aquí, y les habló por muchas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces representa a nuestro Señor Jesús y luego a los apóstoles y todos los que fuimos por todo el mundo a llevar el evangelio. Dice, y mientras sembraba, fíjese bien, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero decirle, ¿qué es estar junto al camino? Cuando Cristo Jesús subió a Jerusalén antes de padecer, antes de ser crucificado, mandó diciéndole a sus discípulos que fueran a desatar la cría de un burrito, ¿verdad? Una burrita, un asnillo que estaba atado y que subió en Jerusalén. Y toda la gente que estaba a los lados diciendo, Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Jesús con palmas, representan todos los cristianos que quieren estar junto al camino, pero no quieren cargar la cruz, no quieren subir a Jerusalén, no quieren ser el burrito que se deje guiar por Cristo Jesús, porque en el camino, recuerde que hay fuego, hay prueba, hay horno, hay dejarlo todo. Recuerde lo que vimos, benditos hermanos y benditas hermanas, ya del discipulado. Por eso nos fuimos a las bienaventuranzas, para que usted pueda entender y pueda ir entendiendo esto. Entonces, hay muchos cristianos que sí vienen, se bautizan, pero quieren estar nada más aquí, no caminar, no introducirse al camino. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerde también que hablamos ya de la puerta angosta, que habla de camino, también, donde dice, y los que entran por la puerta angosta, también entran a una senda angosta, que es el camino de Cristo Jesús, y es hacia arriba. Los que tuvieron el privilegio de ver las enseñanzas anteriores, se habló de la senda también estrecha. Entonces, no todos quieren pagar el precio. Muchos cristianos se quedan junto al camino y esos son muchísimos y la mayoría. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, mire lo que pasa. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Comieron la semilla, comieron el racimito, comieron las aves. Las aves del cielo en la Biblia, algunas ocasiones representa a Satanás, otras ocasiones no, como el león. El león algunas ocasiones representa a Satanás, otras ocasiones representa a Cristo Jesús. Los árboles también representan a los malos y a los buenos. Entonces, aquí, benditos hermanos, las aves representan a los demonios y representan las iglesias impías. Entonces, cuando uno viene y no se mete al camino y no es obediente a la palabra, como lo acabamos de ver en los 2 cimientos, entonces vienen las aves del cielo y se comen lo sembrado. Y luego lo va a explicar Cristo. Dice, parte cayó en pedregales. Ahora, otra parte de cristianos, ahorita le voy a decir, donde no había mucha tierra. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
vamos a poner atención a este bendito versículo. Aquí hay lugares en donde hay tierra, ¿verdad? Pero abajo hay piedras. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de semilla? Se siembra y crece rápido, ¿verdad? Que crece rápido, pero se seca, sale el sol y se seca porque la raíz ya no tuvo por debajo profundidad para encontrar agua y murió. ¿Quiénes son estos? Bueno, son los cristianos que vienen, se bautizan y en congregaciones falsas quieren las cosas rápido, quieren ya ser pastores, como yo le dije en el primer mensaje que Dios me permitió, ¿verdad? De la apostasía, que a mí a los 8 meses ya me decían, eres pastor, ve a trabajar. ¿Qué dice la palabra? No pongas a un recién convertido. Y de estos hay muchas congregaciones que cuando saben cuál es el compromiso y cuál es el tiempo que deben de pasar en las manos de Dios, se van a otras congregaciones a que les rasquen el oído, quieren todo rápido y ¿sabe qué? Encuentran pedregales porque una de las cualidades que Cristo Jesús nos pide es la paciencia. Entonces, está hablando, bendito hermano y bendita hermana, dése cuenta, se nos está terminando la hora, pero esta parábola va a hablar de que muchos son llamados y cuántos llegan al final, cuántos llegan al ministerio. Y que la mayoría de los cristianos que en todas las épocas, no nada más en este siglo que estamos, que es en el 2022, sino en todas las épocas ha sido así. Muchos son llamados, muchos vienen, pero en el trayecto se van perdiendo y se van. Esta es una parábola que luego la va a explicar Cristo Jesús, porque a mí me han criticado mucho, ¿verdad? ¿Por qué se te van tantos hermanos? ¿Por qué se van? Pues porque no quieren pagar el precio y porque escrito está el que tiene oídos, y por eso yo no me espanto, ni me debilitan las palabras que me quieren hacer saber que yo estoy mal. Porque con la bendita palabra, que es la espada de Dios, siempre vamos a comprobar las profecías y por qué hay pocos cristianos verdaderos que permanecen si es que creemos en la bendita palabra de Dios. Así que benditos hermanos y benditas hermanas, que la gracia y la paz se queden con ustedes, y si Dios me lo permite mañana explicaré un poquito más amplio este versículo. Que estén bien. Hasta mañana.